mucho que decir referente a la Biblia. Acuérdense que estamos hablando, debo de terminar ya en esas 2 semanas, la serie, la Biblia, la voz de Dios. Seguimos hablando con la serie, la Biblia, la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes están leyendo su Biblia en sus casas, en meditar, en escudriñar, en tomarse tiempo para agarrar su Biblia y meditar. Una realidad es esta, hermanos, una realidad en las iglesias, pero hay un alto porcentaje de cristianos que no leen su Biblia. Y la única vez cuando leen su Biblia es cuando están en la iglesia o cuando les invitan a leer su Biblia. Pero eso debería de ser para nosotros, hermanos, la lectura de la palabra de Dios debe de ser un alimento diario. Jesucristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, este libro, hermanos, no solamente tenemos la necesidad de alimentarnos físicamente, sino que también tenemos la necesidad de alimentarnos espiritualmente. Si tú no te alimentas espiritualmente por este libro, tú te estarás alimentando espiritualmente por otras fuentes. Pero el único alimento que nos puede satisfacer, el único alimento que nos puede dar ese conocimiento eterno para salvación, es el alimento de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué fin estoy hablando de este tema de la Biblia? Con el fin, hermano, de que nosotros podamos ser estudiantes. Más que lectores, podamos ser estudiantes serios de la palabra de Dios. No solamente tomar versículos para poder dar un argumento, sino poder hablar de una manera clara todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios habla. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. Voy a repetirlo. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Vamos a orar. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido ahora que nos hables, que nos digas, Señor, lo que tú quieres, que nosotros hagamos, que tu mensaje, Señor, pueda tocar el corazón, que tu Espíritu nos revele la verdad, Señor, nos guíe a toda verdad, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, Padre, que uses mi vida, uses mi labio, Señor, para dar palabra para tu pueblo. Como decía Pablo, prefiero hablar al Señor unas 5 o 6 palabras, pero que sean de edificación, que decir 10,000 palabras, Señor, que no sirvan para nada. Señor, dame las palabras necesarias para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la serie, la Biblia, la voz de Dios, y el tema de hoy, la inspiración de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en segunda carta a los Timoteos, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Inspiración de Dios, la inspiración de Dios. Cuando lo tenga, por favor, dígame. Ándale, bajar un poquito. Eso es. Un calce necesita ya. Antes de más. Bajar un poquito más. Ok. Bueno, creo que se alcanzan a leerlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, el tema es la inspiración de Dios. Dice así, 3, 16 y 17. De todas maneras lo tenemos aquí en el proyector. Dice, toda la escritura. ¿Cuánto de la escritura? Toda. Cuando dice todo, ¿qué es? Todo. Cuando no hay ausencia de nada. O sea, todo. Tu blanca y yo. ¿Cuántos catecos hay aquí? Toda la escritura
toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración de Dios es la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, siguiente versículo, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cuál es el fin de la Escritura? Sea perfecto. Sea perfecto. Sea perfecto. Esto es algo tremendo para muchos, inclusive, para muchos cristianos, inclusive, puede ser extremista eso. Es decir, la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos ser perfectos. La palabra de Dios es suficiente. Yo digo eso, hermanos, y no sé cómo, no lo tomen a mal también, no se vayan a ofender, pero muchos cristianos acuden, por ejemplo, psicólogos, emplean la psicología. Inclusive la psicología se ha filtrado en las iglesias. En una ocasión hablé sobre sanidad interior, que yo mismo que lo llegamos a practicar, que llegamos a aplicar. Pero escuchen, leo la palabra y me dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, dice, perfecto. O sea, lo que necesitamos para ser perfecto, ¿qué es? ¿Qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesita tu matrimonio? La palabra de Dios. Usted no necesita tal vez ir con un terapeuta de matrimonios. Usted lo que necesita, su matrimonio lo que necesita es palabra de Dios. Le está diciendo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y dice enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra de Dios. Dios sigue hablando al hombre a través de ella. El miércoles enseñábamos, estoy dando un curso los miércoles aquí, una serie. Y los que están aquí, hay algunos que estuvieron el miércoles. Le invito para que usted venga. Estamos hablando sobre el fraude de los apóstoles de hoy. Todo bíblicamente documentado, obviamente, con el respaldo de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre ese fraude de los apóstoles de hoy y los profetas de hoy. Nos va a llevar varias reuniones, porque es mucho el material que tenemos y queremos compartirlo también. De una manera sincera, alguien se me acerca y me pregunta, pastor, ¿por qué dice que los apóstoles hoy no existen? ¿Por qué no existen hoy apóstoles? Y me pareció una pregunta muy válida, ¿no? Y porque ya ves que hoy en día está de moda el apostolitis, ¿no? El apostolitis, por todos lados hay apóstoles. Todos quieren ser apóstoles hoy. ¿Sabes cuál era mi meta? ¿Sabes cuál era mi sueño? Como todos los pastores, no quiero llegar a ser apóstol. Porque eso es lo que te infunden, eso es lo que te van creando en tu mente, tus pensamientos, de llegar a ser apóstol. Pero queremos hablar bíblicamente, enseñar sobre el fraude de los apóstoles de hoy. Entonces yo le invito para que usted asista, para que usted venga. Vamos a tomar el tiempo de compartir esa enseñanza y después viene el tiempo de la oración, que pues dice la palabra que la oración no es una opción. ¿Cómo le dijo Jesús a los apóstoles? La necesidad de orar siempre. Dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre qué? Necesidad. ¿Usted come por qué come? ¿Usted come cuando quiere? ¿Usted bebe agua cuando quiere? No, yo no tengo ganas de comer. Bueno, a veces sí, pero hay momentos que lo que haya en el refrigerador, lo que encuentres allá. ¿Por qué? Tiene la necesidad. La oración, hermanos, no es una opción. La oración no es una opinión. La oración, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos.
Así que yo le invito los miércoles de oración. ¿Sabes cómo está aquí los miércoles de oración? 5. Yo le animo, yo le invito. Así como tenemos este hábito o esta mentalidad de asistir los domingos, vamos a venir los miércoles también. Vamos a hacer el esfuerzo. Sé que tiene usted que hacer, ya tiene trabajo, llega cansado del trabajo que se hace, pero vamos a hacer el esfuerzo porque es una necesidad. Muy bien, no estamos hablando del tema de la oración, estamos hablando de la escritura, de la palabra de Dios. Pero lo que yo quiero decirte es que Dios sigue hablando hoy a través de su palabra. ¿Por qué dije lo del miércoles? Porque hay una mentalidad, he escuchado de los apóstoles de hoy, de que dicen, no pregunte lo que Dios ha dicho. O sea, la implicación es esta, de lo que Dios ha dicho, tiempo pasado, ¿no? Vea este juego de palabras. No te preguntes qué Dios ha dicho, pregúntate qué está diciendo Dios hoy. Y por ende, hay una necesidad de que tengamos profetas, ¿no? No, esos profetas que empiezan a hablar y caen en un tipo de éxtasis y empiezan a expresarse así dice el Señor, viene el tiempo de gloria, viene, etcétera, etcétera. Pero yo puedo abrir la Biblia y puedo decirle a usted así, ¿dónde está? Así dice el Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién lo dice? El Señor, aleluya. Pero si yo tengo la palabra, es que se me asegura, como dice el apóstol Pedro, ¿no? La cual estar atentos. ¿Por qué razón buscar en otras formas, maneras de escuchar la voz de Dios, si tenemos la voz de Dios aquí? Dios sigue hablando hoy en ella. Escúcheme, a medida de que tú lees más de ella, a medida de que tú lees más de la palabra, de que tú meditas más en la palabra, tú no vas a conocer más a Dios. Perdón, tú no vas a conocer más de Dios. Tú vas a conocer más a Dios. Repito para que usted pueda digerir ese pensamiento. A medida que tú lees más de ella, tú no vas a conocer más de Dios, sino vas a conocer más a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Medita en la palabra. Lee las Escrituras. Tú vas a conocer más a Dios. La Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado a los hombres. Dios se ha manifestado a los hombres de dos maneras. Número 1, se ha manifestado a través de Jesucristo cuando vino en forma de hombre. ¿Recuerda? Dice que el verbo se hizo carne. Entonces, Dios se manifestó a través de Jesucristo. Cuando le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan la respuesta que dijo Jesús? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me reconocen. O sea, el Padre se manifestó, Dios se manifestó a través de la persona de Jesucristo. Y la segunda manifestación en la cual Dios se ha revelado a los hombres, ¿sabes cuál es? La palabra. La palabra. La palabra de Dios. El Espíritu Santo sabemos que inspiró este libro, porque lo dice la Escritura. Sabemos que quiero escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo puedo escuchar la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través de la meditación en ella. Ahora bien, Dios le ha dado a los hombres el mejor regalo, que es la Biblia, la palabra de Dios. Si no fuera por su palabra, no podríamos distinguir el bien del mal. ¿No es lo que dice Pablo referente a la ley? Si yo no hubiese conocido la ley, si yo no hubiese conocido la palabra de Dios, yo no supiera qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, no supiera qué es lo bueno y lo malo. ¿Sabe cuáles son las primeras palabras registradas del diablo en la Biblia? Vamos a Génesis 3:1, por favor. Con que Dios te... Génesis 3:1.
tiene? Pienso yo, hermanos, esto, que puede haber una reunión, podemos estar en una reunión, pero si en esa reunión en la cual se reúne la iglesia no hay la exposición de la palabra de Dios, esa reunión, hermanos, no fue completa. Si no hay la exposición de la palabra de Dios en una reunión en la cual estamos, esa reunión fue incompleta. Te digo esto, hermano, porque hay grupos que se reúnen y no necesariamente se expone la palabra de Dios. Si hay manifestaciones, si hay éxtasis, si hay cosas donde nos vamos a sentir tocados, ¿no? Como expresan, no es necesario predicar la palabra. Pero yo creo que la parte central, importante, hermanos, en una reunión es la exposición de la palabra de Dios. Ahora, note esto, por favor. Las primeras palabras del diablo registradas en la Biblia son esas. ¿Sabes cuáles son? Un ataque frontal en contra de la palabra de Dios. Vea, por favor, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Sabemos que Satanás es la serpiente antigua. Jesucristo se refiere a ella como la serpiente antigua, generación de víboras, etcétera, etcétera. Entonces dice, a la cual dijo a la mujer, habló con la mujer y le dijo así, le hace una pregunta, pero esa pregunta lleva una intención. Esa pregunta lleva la intención. ¿Cuál intención? De poner en duda la palabra de Dios. Y sabe que el diablo sigue haciendo lo mismo hasta hoy. Esa es la estrategia del diablo. Y le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Seguimos en el siguiente versículo. Seguimos en los siguientes versículos. Y dice, pero la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, siguiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios, su palabra, su mandamiento, su ordenanza. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Siguiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Dice Dios que Satanás es padre de ¿qué? De mentira. Y cuando habla de mentira, es suyo. Dice y el diablo, no moriréis. Estaba dando un ataque, hermano, así frontal, descarado, contra la palabra de Dios. Y dice el siguiente versículo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable, lo que el diablo le había dicho, para alcanzar sabiduría, porque le dijo, ¿qué le dijo? Seréis como ¿quién? Como Dios. Ese es el deseo de los hombres, ese ha sido el deseo y largo de Satanás, es hacer como Dios. Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Déjala ya. ¿No le parece algo interesante? No es el tema, pero ¿no le parece eso interesante? Dice que después que la mujer escuchó al diablo, ¿qué dice allá? Versículo en el 6 de inicio, vio la mujer el árbol, ¿qué? Tal vez antes veía que el árbol no era bueno para comer, porque escuchaba la voz de Dios, porque Dios le había dicho no comas. Y cuando veían ese árbol, con temor, no, se alejaban de él. Pero después que la serpiente habló, después que el diablo habló, el peligro de oír al diablo, el peligro de prestar atención al diablo. Y después la mujer se dio cuenta, oye, después de todo, ese árbol se ve agradable. ¿Alguien ha escuchado chismes?
¿Alguien ha venido a murmurarle algo? Cuando le vienen a murmurar de alguien, usted ve a esa persona como una persona, antes de que murmuren de ella, ¿no? Oye, ese es muy amable, es un hermano de la iglesia, los saludos, los abrazamos, pero después que alguien te murmura de él, como hizo la serpiente, tu vista, tu manera de ver a esa persona cambia. Por eso es importante que usted tenga cuidado a quién escucha. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Me explico? Y nosotros, por lo tanto, debemos oír siempre ¿a quién? La voz de Dios. La voz de Dios a través de la Escritura, a través de la palabra. Ahora, el diablo siempre ha atacado la palabra de Dios. Su estrategia del diablo ha sido contraatacar de esa manera, de una manera descarada y frontal. Por favor, vamos a Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. Mateo 13, capítulo 13, versículo 19. El diablo, el arma del diablo, la estrategia del diablo es quitarte esta semilla, quitarte lo que la palabra de Dios dice, robarte esa semilla. El arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios, es nuestra espada. Es una espada es un arma de ataque, es una arma que nos ayuda a confrontar. Y dice aquí este versículo, y cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso en referencia a la parábola del sembrador. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, hermanos, mi opinión es esta: la palabra de Dios, hermano, es perfecta. Los 66 libros que están escritos, hermano, son perfectos. No necesita más. No necesita más. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos dicen por allá de que la palabra, hay otros libros que complementan la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, hermanos, sola se explica en ella misma. Usted va leyendo de la palabra de Dios y eso es como un rompecabezas que se va armando y te lleva a una comprensión de lo verdadero. ¿Bien? Pero lo que tú necesitas, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es meditar en ella, estudiar en ella. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios de una manera general? La Biblia, ¿en cuántos libros conforman la Biblia? 66. 66 libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento se clasifica en 5 diferentes maneras. ¿Lo sabía usted? Los históricos, los poéticos, los profetas menores, y los históricos. Históricos, poesía, profetas mayores, profetas menores y el Pentateuco, la Torá o la ley, como muchos le llaman. Sabemos que son 12 libros históricos, el Pentateuco 5, sabemos bien. Son 12 libros históricos, son 5 libros poéticos. ¿Alguien sabe? Sé que hay muchos que lo saben. Yo sé que hay muchos aquí que conocen así la palabra de Dios. Pero es importante que nosotros, porque yo quiero despertar en ti el deseo, ¿no? La curiosidad, el hambre, vamos a escudriñar, a ver si lo que dice este Señor que está allá es verdad. Quiero despertar eso en ti. El Pentateuco, ¿cuáles libros son? ¿Lo conocen? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Son los libros de la ley, la Torá. Son nuestra zapata, es nuestro cimiento. Ahí está escrito y de ahí se basa toda la doctrina que nosotros tenemos. Tenemos los 12 libros históricos. ¿Cuántos conocen esos libros históricos? ¿Saben cuáles son? Josué, Jueces, Ruth, 1
segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y también tenemos los profetas, los poéticos, que son 5 libros. ¿Recuerda cuáles son? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Sabe? Después siguen los profetas mayores, que son 5. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Claro que Lamentaciones es tipo poético, pero es parte de los profetas mayores que lo escribió Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón. Ahora, profetas mayores porque su ministerio fue extenso. Un profeta mayor toda su vida, y también por la influencia que tenía. Los profetas mayores, como Daniel, como Isaías, hombres que tenían influencia sobre todo un reino, que eran consejeros de reyes, consejeros del rey. Así que se clasifica así la Biblia. También y tenemos a los profetas más menores, donde su ministerio fue más corto, fue más un lapso más breve. ¿Alguien recuerda a los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. ¿Lo conoce bien? Miqueas. No, con toda confianza puede verlo en su libro. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Agabo, Zacarías, Malaquías. O sea, los profetas menores. Ahora, los primeros 5 libros de la Biblia, por favor, presta atención. Sé que eso es una predicación y que no es una clase, ay, pastor, predica. Bueno, pero yo creo que es importante esto, que usted, despertar eso en usted, el enamorarse de la palabra de Dios, el ser estudiante de la palabra de Dios, de esa pasión y ese deseo, el conocer de la palabra. Los primeros 5 libros de la Biblia son los de la ley. Sabemos muy bien cuáles son. Y también se conoce como el Pentateuco. El Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, abarcan alrededor de 2600 años aproximadamente. Para que usted tenga una idea, Josué hasta Apocalipsis abarca alrededor de 1500 años. El Pentateuco es el registro de los orígenes, es la zapata, es el fundamento, es el semillero de la doctrina de la Biblia. En ella relata el nacimiento del pueblo de Dios. También ahí vemos el inicio de la humanidad. Vemos el principio del pecado. Entonces, ahí en ese libro del Pentateuco, ahí está el semillero. La palabra Pentateuco, como dato, el uso de la palabra Pentateuco se le atribuye a Orígenes. Orígenes fue un cristiano del año 185 al 254 después de Cristo. Él empezó a emplear la palabra Pentateuco, que significa 5 tomos. El Pentateuco se le atribuye a Moisés como el escritor. La palabra Génesis significa principio, relata el principio del mundo, del hombre, del pecado y de la redención. También el principio del pueblo de Dios, donde Dios habla a Abraham. Éxodo significa salida y narra la salida del pueblo de Dios y los israelitas de su esclavitud de Egipto. Le voy a hablar de la Biblia del Antiguo Testamento de un panorama general. Levítico contiene el reglamento especial para los levitas, los hijos de Leví, la tribu que Dios escogió para que sean sacerdotes, servidores de las cosas sagradas. De eso habla Levíticos. Números, ¿por qué se llama Números? Se llama así por los 2 censos de los israelitas que contienen estos archivos. Eran necesarios para la buena organización. Y ahí habla el censo que se levantó. Deuteronomio significa segunda ley. Contiene un resumen de la ley en los discursos de Moisés poco antes de su muerte. Antes de entrar a la tierra prometida, Moisés vuelve a leer toda la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Los libros de la ley también, a grandes rasgos, narran la historia del pueblo escogido por Dios por un periodo aproximado de 2100
600 años. ¿Sabía usted eso? Todo lo que acabamos de decir de una manera general. Quiero despertar en usted el amor, la pasión por la palabra, el conocimiento por la palabra, la inspiración de Dios. Los 12 libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Josué fue el general valiente, el sucesor de Moisés. El libro de Josué describe su conquista de Canaán, la tierra prometida. Cómo se repartió entre las 12 tribus del pueblo de Dios. El libro de Jueces cubre alrededor de 400 años bajo el gobierno de los jueces en Canaán. Se les llamaba jueces aquellos que Dios levantaba para librarlos de los enemigos del pueblo de Dios. El cual, en el libro de Jueces, narra una época de sube y baja espiritual, inestabilidad espiritual y de conflicto nacional. Eso narra el libro de Jueces. El libro de Ruth es el romance de la conversión de una bella moabita, bisabuela del rey David y antecesora de Jesús. Vivió en la época de los jueces. Josué fue el primero y Samuel fue el último de los jueces de su época. Después de Samuel, después de Moisés, el gran legislador, el libertador, que era Josué, pero fue el primero de los jueces, y Samuel el último de los jueces de su época. Samuel fue estadista, es decir, inclusive hizo la labor de político, o sea, es una persona que ejerce un alto rango en la administración del Estado. Samuel se encargó de organizar el Estado de Israel. Samuel fue educador, profeta y sacerdote, papá. Los libros de Samuel narran su historia, narra la de Saúl y la de David, reyes ungidos por él. Después de Samuel, los israelitas fueron gobernados por reyes en vez de jueces. Samuel ayudó en la organización del reino. Ahora, Reyes y Crónicas cubren casi los mismos eventos, hasta el cautiverio en Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén. Esdras y Nehemías, sacerdote y gobernante, encabezaron el regreso de Babilonia y la reconstrucción de Jerusalén. Dios usó a Esdras, el sacerdote. Vea este dato interesante. Dios usó a Esdras, el sacerdote Esdras, para juntar y copiar los libros inspirados que ahora forman nuestro Antiguo Testamento. ¿Sabía esto usted? Esdras estuvo recopilando todos los escritos que había para que podamos tener nuestro Antiguo Testamento. Gloria a Dios por esos hombres que tuvieron Dios le puso en su corazón hacer esa labor. Nehemías, príncipe y gobernador, dirigió la reconstrucción de Jerusalén, la capital judía. Esther, el libro de Esther narra cómo Dios usó a la ganadora de un concurso de belleza. Sí, hubo un concurso de belleza. ¿Cómo se llamaba el lugar donde vivía? ¿Recuerda? ¿Qué capital era? El reino. Era la ciudad de Azusa. ¿Recuerda? ¿Cuántos se recuerdan de su nombre? Pero ella fue reina de belleza para salvar a los judíos del exterminio durante el cautiverio. Los libros de la ley y de la historia abarcan el primer tercio de la Biblia. Los 5 libros de poesía son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esta poesía hebrea, traducida al español, su forma y ritmo son distintos a la poesía española. Ya se dieron cuenta que la poesía hebrea es más de sinónimos, paralelos. Pero la poesía española es diferente. En ritmos, en rima. Esta poesía hebrea traducida al español, te digo, su forma y ritmo son distintos a la poesía española. Job es un poema filosófico y dramático sobre el sufrimiento de los justos. La paciencia de Job en sus aflicciones es proverbial.
visto inclusive que la historia de Job lo ha llevado a obras teatrales importantes. No existe en ninguna literatura poesía más bella que la de los salmos. Los salmos son himnos. De hecho, la palabra salmo significa himnos. Los salmos son el himnario del pueblo de Israel. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David y un gran músico, el dulce cantor de Israel, así expresan de él. Proverbios, Eclesiastés y Cantares fueron escritos por Salomón, el hijo de David, tercer rey de Israel. No todos los proverbios fueron escritos por Salomón, pero la mayoría de ellos. Proverbios es un libro de sabiduría práctica. Enseña qué hacer para tener éxito en la vida desde el punto de vista de Dios y no del hombre. Es especial para la juventud. Dios inspiró a Salomón y a los otros hombres para darnos dichos sabios. El libro de Proverbios, Salomón lo reunió y redactó. El libro es escrito, o sea, él es el escritor en una parte, pero es el redactor. El libro de Eclesiastés trata filosóficamente la incapacidad del materialismo. Vanidad de vanidades, como dice el sabio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es una expresión que hace Salomón. Y escuche qué interesante es, porque el rey, uno de los hombres más ricos que han habido en ese planeta, expresa este pensamiento. ¿Cómo dijo Salomón? Yo no negué a mis ojos a nada. Yo no negué a mi carne a nada. Dice Salomón que probó de todo. ¿Por qué logró probar de todo? Porque tenía el billete, tenía la influencia y tenía el poder. Y al final de su vida escribe Eclesiastés y dice Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No tiene nada de especial. ¿Por qué dice esto Salomón? Porque muchos viven afanados en el materialismo. Sueñan con algún día tener, y si no lo logran tener, llegan a vivir una vida insatisfecha según ellos. Pero ese pensamiento, inclusive, hermanos, se ha filtrado en las iglesias, donde muchos cristianos viven afanados por ser ricos. Ahora, escuchen, no estoy diciendo que no sea rico. ¿Saben? ¿En qué sentido lo digo? Si es la voluntad que yo sea rico, Señor, si es tu voluntad, aquí estoy, Señor. Pero si no es tu voluntad, Padre, también voy a honrarte y adorarte. Porque la Biblia habla y registra que hubieron hombres ricos, pero no es esencial. ¿Me entienden? No es prioridad. Eso queda en segundo término. Es lo que está diciendo Salomón. Sigo, por favor, sigo adelante. Entonces, Eclesiastés trata filosóficamente la incapacidad del materialismo para satisfacer al hombre que fue creado para servir a Dios. Cantares es un poema dramático sobre una ópera que alaba el amor conyugal y simboliza el amor del Señor para el pueblo. Hay muchos pasajes poéticos en la Biblia, pero estos 5 libros son los que se llaman los 5 libros poéticos. Los profetas escribieron en los libros que llevan su nombre las revelaciones sobre el futuro de Dios, sobre el futuro que Dios les había dado a ellos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son los libros de los profetas mayores. Los profetas mayores eran importantes en la vida nacional, tuvieron una influencia a nivel nacional, tuvieron un ministerio muy largo en referencia al tiempo. Isaías, profetizó el nacimiento de Jesucristo de una virgen, el nacimiento virginal del Mesías, su ministerio, su muerte vicaria y resurrección. Isaías describe de una manera tan exacta los sucesos del Mesías que muchos de los que contradicen o ateos o atacan la Biblia se atrevieron a decir que Isaías fue escrito después de los sucesos del Mesías.
cierto. Oigan, ¿sabía usted que Isaías dijo que el que está sentado sobre el círculo de la tierra, muchos años antes que el hombre descubriera que la tierra es redonda? Aquí hay muchos datos interesantes. Tengo yo un acróstico que así dice evidencias. Hay evidencias científicas, evidencias históricas y evidencias también en cuanto al comportamiento de la sociedad, que la Biblia es la palabra de Dios, es inspiración de Dios. Dice Moody, la Biblia es inspirada por Dios porque me inspira. Ahora, sigamos entendiendo de una manera general la palabra de Dios, el libro de los libros, la voz de Dios. Entonces, Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. 700 años. Pasaron 700 años y nada. Llegaba el nacimiento de Cristo 700 años después. Se cumplió la profecía. Isaías y Jeremías ambos profetizaron el cautiverio de los judíos en Babilonia y su regreso. Jerusalén sería destruida. Ellos profetizaron. Jeremías vio cumplirse la destrucción de Jerusalén. La describe en 5 cantos llamados Lamentaciones. Si alguien no ha leído nunca esto, por favor, lea la Biblia. Léalo, lo que yo le estoy diciendo, examínelo. Ezequiel y Daniel profetizaron a los judíos durante los 70 años de su cautiverio en Babilonia, durante el tiempo de cautividad. Daniel, un príncipe judío cautivo, llegó a ser primer ministro del imperio babilónico. Su vida y profecías son sumamente interesantes. Inclusive Daniel profetiza en nuestros tiempos, para nuestros tiempos. Mucha de la profecía de Daniel es la misma profecía que hay en Apocalipsis, nada más que con otras palabras. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos recuerdan que el profeta Daniel vio una imagen, una estatua, ¿te acuerdas? De 4 diferentes materiales. ¿Recuerdan? El oro, plata, bronce, y también había una mezcla de materiales. Hablaba de 4. ¿Se acuerdas que las bestias que vio Juan en visiones, cuántas bestias eran? 4. Eran 4. Y en específico siempre el último es el que llamaba la atención. Dice el profeta Juan, el que escribe Apocalipsis, la última bestia me llamó la atención en gran manera. Y Daniel, cuando ve la mezcla del metal con el barro, dice, esto es extraño, le llama la atención. Pero eso significaba los 4 diferentes imperios que se levantaron en el mundo. El imperio babilónico, ¿se acuerdan? El medo persa, el griego, que ahorita no vamos a entrar en detalles, pero estas bestias, las figuras, lo que simboliza, tienen mucho que ver con el tipo de gobierno que hubieron. El griego, que fue el tercero, y el último, el más poderoso, que fue el imperio romano, que hasta hoy en día sentimos el rigor. Ahora bien, eso es en cuanto a lo que Daniel profetizó. No quiero dormirle, no quiero aburrirle, hermanos, sino que quiero despertar el interés por la palabra de Dios. Ya voy a terminar lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, los 12 libros de los profetas menores, todos juntos, escuche, todos juntos no alcanzan el largo del libro de Isaías. El libro de Isaías es una pequeña Biblia. ¿Lo sabían? ¿Saben por qué? Porque tiene 66 capítulos. Es una pequeña Biblia. Medítelo y analice cada capítulo. Es una pequeña Biblia. Es interesante. Entonces, ni todos los 12 profetas juntos alcanzan a un solo libro de los profetas mayores como Isaías. Oseas predica el amor de Dios para su pueblo infiel. Ilustra el mensaje al perdonar y recibir de nuevo a su esposa infiel. ¿Sabe qué le dijo Dios a Oseas? Dios le dijo a Oseas, cásate con una prostituta. Así eran los profetas. O sea, los profetas representaban inclusive su vida, un significado, para un mensaje para el pueblo de Dios.
Y le dijo al profeta Oseas, cásate con una prostituta. Y el profeta obedeció y se casó con una prostituta. Se casa con la prostituta y empieza a vivir con ella y tiene hijos. ¿Y sabes qué hizo la prostituta? Se fue con los hombres. Y el profeta ya estaba enamorado de su hija. ¿Y sabes qué hizo el profeta? La recibió otra vez cuando volvió. ¿Y sabes qué le dijo Dios al profeta Oseas? ¿Cuál es el mensaje? Le dice, así como tú tienes por mujer a ella, que es infiel contigo y se va, y después regresa y le recibe, así es mi pueblo conmigo. La misericordia y el amor de Dios por su pueblo. Amén. Les digo, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Mediten en ella. Es igual a lo que está distrayendo. Te reprende. Fuera. Imagínense la bestia de uno de los que habló el profeta Juan. Joel, el profeta Joel, profetizó el derramamiento del Espíritu Santo que se cumplió en el día de Pentecostés. Podemos tomar la foto aquí, recibimos a toda clase de personas. Está recibiendo la palabra. Amós, el profeta Amós, era un campesino enviado por Dios a la capital con un mensaje fuerte contra las injusticias practicadas en ella. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Se sabe muy poco de este profeta, pero proclamó fielmente el mensaje de Dios. El quinto de los profetas menores es el famoso Jonás. Quizás es muy famoso por lo que pasó con él, que se lo tragó un pez. No al revés, no, Jonás se tragó el pez. Fue tragado por un pez mientras huía de Dios y arrepentido se librado por el arrepentimiento. Unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, Miqueas profetizó que el Salvador nacería en Belén. Así de una manera específica, Belén. Ahí en Miqueas 5:2 aparece. O sea, exactamente allá fue. Jonás y después Nahum, ambos predicaron a la ciudad pagana de Nínive. Eran misioneros. Habacuc y Sofonías eran contemporáneos de Nahum. Vivían en la misma época, profetizaron la destrucción de Jerusalén. Los primeros 9 profetas vivieron antes del cautiverio. Fueron preexílicos. Los últimos 3 libros del Antiguo Testamento son los de los profetas menores post-exílicos, después del exilio babilónico. Ageo y Zacarías animaron a los judíos vueltos del cautiverio a reedificar el templo. Recordemos que Malaquías, por ser el último del libro del Antiguo Testamento, escrito 400 años antes de Cristo, contiene el famosísimo mensaje de los diezmos. Sobre los diezmos. No, eso lo hablaremos en otra ocasión. Así no se pongan así, tranquilos. Así termina la historia de los tratos de Dios con su pueblo escogido bajo el Antiguo Testamento mientras esperaba la venida del Mesías. El último libro, de Malaquías a Mateo, existe un silencio de 400 años. Cuando los profetas terminan de predicar, ellos regresaron, el pueblo de Israel regresó de la cautividad. Fueron librados, ¿se acuerdan? Babilonia cayó bajo el poder del imperio medo-persa. ¿Recuerda? Después de eso volvieron a la cautividad. Y cuando aparece la película, había un imperio que está gobernando. ¿Cuál era? Roma. El imperio romano.
La pregunta que podemos hacernos es: ¿qué sucedió en estos 400 años? Ahí aparecen los macabeos. Los macabeos se pusieron al brinco. Eran patriotas, ¿cómo se llama? Tienen un espíritu patriótico. Ellos querían liberar al pueblo judío. Se levantaron porque se ve que levantaron el templo. Recuerda que se construyeron los muros, pero muchas veces fue suprimido todo eso que hacían con los reyes. 400 años. En esos 400 años se levantó el imperio griego, porque cuando aparece el libro del Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento había un lenguaje en común. La Biblia, ¿en qué idioma? El Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribe? Griego. En griego. Era la lengua, el griego koiné, que era la lengua común de la gente, y así fue escrita la Biblia. ¿Cómo es que el griego llegó a ser una influencia tan fuerte? Porque en ese tiempo Alejandro Magno, que fue el que se levantó, de hecho Alejandro Magno está profetizado por Daniel. Un día vamos a investigar y vamos a leer el libro de Daniel, muy interesante. Muy interesante, o sea, interesantísimo. Donde este hombre, tengo un libro de este vuelo así, donde habla de los Alejandros, y estudias y lees de la Biblia, la vida de Alejandro. Es muy interesante cómo Alejandro Magno, su imperio, el imperio griego, que es un pueblo pequeño, pero cómo abarcó. Que, por ejemplo, en la escuela tenemos que estudiar etimología, ¿no? Griegas. Entonces ves cómo la influencia del pueblo griego, la influencia que hubo, nos pega también a nosotros, y muchas de las palabras que empleamos igual son palabras con raíz greco-latina, griegas. Entonces, esto lo vamos a ir investigando y añadiendo. Nada más como introducción. El tema central del Nuevo Testamento, ¿cuál es? El Evangelio. El Evangelio. Son las buenas noticias acerca de Jesucristo. La palabra testamento se usa en su sentido de pacto o alianza. Ya voy a terminar, no me voy a alargar. Y el Nuevo Testamento expone el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, anunciando unos 500 antes por el profeta Jeremías. Jeremías 31, de 31 a 34. Los documentos que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de menos de 100 años. Mientras que todo el Antiguo Testamento es 2600 años, el Nuevo Testamento se escribe en 100 años. Relativamente nada de tiempo. Los primeros libros de la Biblia se escribieron unos 1500 años antes de Cristo. O sea que toda la Biblia se formó desde que empezaron a escribirla hasta terminarla, escribir el último libro en un periodo de 1600 años, para poder a todas tener ya el canon completo. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en koiné, el dialecto común del griego de aquellos tiempos. Como no había imprentas, fueron copiados a mano, así como los niños de primaria.